Historia de un guerrero. Hay historias que empiezan con amor y terminan con milagros. Esta es una de ellas. Una seguidora anónima de un pequeño pueblo cerca de Bogotá nos escribió para contarnos el nacimiento de su primer hijo. A su pareja la conoció siendo muy joven, a los 19 años, y aunque nadie apostaba por ellos, formaron un hogar lleno de amor y esperanza. A los 21 años decidieron convertirse en padres. Todo parecía ir bien hasta que en la semana 37 de embarazo, ella llegó con un dolor de espalda muy fuerte y una visita inusual al hospital de manera urgente. Lo que empezó como una noche cualquiera terminó con un diagnóstico inesperado: preeclampsia severa y silenciosa. Y aunque ella no sentía nada raro, su vida y la del bebé sí estaban en riesgo. La enviaron de urgencia a una clínica donde tendría el parto, pero una cadena de negligencias médicas, indiferencia y abandono casi le arrebata lo más valioso que tenía. Estuvo sola, sin apoyo, sin comida, sin nadie que la revisara. Cuando finalmente pidió ayuda ya era tarde. Su bebé nació sin llorar, sin moverse y sin oxígeno. Lo que vino después fue una carrera contrarreloj. 8 días en la UCI neonatal, pronósticos terribles, incertidumbre, miedo y un milagro. Esta es una historia real, dura, pero también llena de amor, valentía y fe. Porque contra todo pronóstico, su hijo no solo sobrevivió, sino que hoy corre, canta, baila y llena de luz sus vidas. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué secuelas quedaron? ¿Cómo logró salir adelante? No te despegues porque esta historia va a comenzar. Hola Ruth, quiero manejar mi historia de manera anónima. Hace unos meses encontré tu contenido en Facebook y te empecé a seguir. Escuchaba las historias de pastelería y me entretenía demasiado, así que te sigo con mucha emoción. También me generó demasiadas emociones la historia de Mariana. Me encanta cómo ha cambiado para bien tu contenido. He pensado durante semanas cómo contarte una pequeña parte de mi historia, ya que sé que muchas personas te siguen y que muchas se van a sentir identificadas. Además, quiero que cuente nuestra historia para que las personas estén alertas y no les pase lo que nos pasó a nosotros. Gracias, Bella. Me encantan esos saludos y cuando me dicen cuál historia les gustó y que me veían desde que hacíamos los pasteles, porque eso ya pasaron 2 años, bellas. Esto arranca así. Ruth, soy una mujer de 24 años. Algún día espero contarte más de mi niñez y adolescencia, pero ahora quiero contarte lo que me sucedió hace más de 3 años. Estoy ubicada en un bello pueblito cercano a Bogotá, la capital de Colombia. Hace 6 años conocí al amor de mi vida. Hemos tenido varios altos y bajos como todo, pero todo ha sido para mejorar. Cuando lo conocí teníamos 19 años, muy jóvenes, empezamos a conocernos, la verdad sentí que ese era mi hombre. Pasaron más o menos 2 años. Tuvimos una situación muy difícil, pero la superamos y la verdad, Ruth, desde que era muy pequeña siempre quise ser mamá. Era algo que mi corazón anhelaba. Y sí sé que estábamos de pronto muy chicos para ser padres, pero después de hablarlo sentimos que era el momento. Así que en menos de un mes de intentar quedar embarazados, a los 21 años y a la tercera prueba de embarazo, conocimos la noticia de que íbamos a ser papás. La verdad, para el papá de mi bebé fue muy lindo. Sé que estábamos jóvenes, pero éramos muy felices con la noticia, estábamos enamorados. Lo difícil fue que mi familia en especial lo aceptara, pero ahora también todos están felices. Pasaron los meses y yo dejé de trabajar para estar en la casita. Fuimos muy juiciosos con las citas y los controles médicos. Mi pareja aportaba todo económicamente hablando y estaba muy contento por ser papá. Durante mi embarazo no presenté grandes complicaciones. En todos los controles nos decían que estaba normal. Pero faltando un día para completar la semana 37, presenté un dolor en la espalda baja y en el estómago. Así que como papás primerizos y por ser precavidos, fuimos de inmediato al hospital de un pueblo cercano al pueblo donde vivíamos, ya que la verdad donde vivimos es muy bello y tranquilo, pero el hospital no es muy bueno que digamos. Al llegar a ese hospital del otro pueblo, nos indicaron que nuestro bebé ya iba a nacer. Para nosotros esto fue un choque porque faltaban aún algunas semanas. El médico nos preguntó si ya teníamos la autorización del lugar donde nos atenderían. Nosotros ya teníamos todo listo para el parto. Incluso meses antes cargábamos en nuestro carrito las cosas del bebé y las mías y la pañalera, todo preparado. Al escucharnos, el médico nos indicó que si queríamos podríamos dirigirnos ya a ese lugar, pues faltaban apenas algunas horas para que el bebé naciera. Que si nacía en ese hospital donde estábamos, pues no iban a tener los suficientes recursos para atendernos. Además, sería un bebé casi que prematuro. Nosotros decidimos salir voluntariamente, nos dirigimos a donde nos atenderían el parto. Una vez llegamos, me atendieron. Durante varios minutos me revisaron la presión arterial, pero no me dijeron nada. Después de un tiempo me revisó la ginecóloga, me dijo que yo tenía contracciones falsas, que aún no había empezado a dilatar,
y esa misma madrugada nos dieron la salida. Después de ese día pasaron estos dolores, o eran muy de vez en cuando. Mientras tanto, nosotros seguíamos preparándonos para la llegada de nuestro príncipe, porque sí, a los 4 meses de embarazo supe que sería un varoncito. Realizamos todo junto a mi pareja, Ruth, todos los cursos psicoprofilácticos que nos indicaron. El día 29 de marzo de ese año 2022 yo tendría mi último control prenatal, ya que mi bebé se supone que tendría que nacer hasta el 7 de abril. Allí le manifesté al doctor lo que me había sucedido semanas antes. Y no sé si sea normal o no, pero aquí donde vivimos, en la clínica, cuando hay un doctor especialista, hay un médico o dos aprendices, digámoslo así, al lado. Entonces, el doctor le pidió a uno de esas aprendices que me tomara la atención. Bueno, sí, bellas, eso pasa mucho en Latinoamérica, que uno está con su especialista y al lado hay otra tracalada de jóvenes que están aprendiendo o que se van a graduar, bueno, los practicantes. Después de varios intentos tomándome la atención no me decía nada, pero ya se volvió molesto que me tomaran más la atención. Así que el médico titular decidió él mismo tomarme la atención y confirmar lo que la aprendiz sospechó. Mi tensión estaba muy por encima de lo normal. Y por primera vez me preguntó por los síntomas. Me preguntó, ¿tienes dolor de cabeza, pitidos en los oídos, mareos o vómitos en las últimas horas? Yo le respondí que no había presentado ninguno de estos síntomas. O bueno, a decir verdad, en varias oportunidades del embarazo presenté dolor de cabeza, pero como no era tan intenso, sino pasajero, se los informaba al médico que me atendía y me dijeron que era normal y no me prestaron más atención. Justo en ese momento me entero de una enfermedad llamada preeclampsia. Es una complicación del embarazo que se caracteriza por la presión arterial alta y signos de daño en el hígado o los riñones. Se presentan después de la semana 20 de embarazo. Aunque su causa exacta se desconoce, se cree que comienza en la placenta. Los síntomas pueden incluir hinchazón, aumento de peso repentino, dolores de cabeza persistentes, problemas de la visión y dolor abdominal. En ese momento yo no entendía nada, pero el médico me indicó que debía dirigirme de inmediato al lugar donde atenderían mi parto, porque mi bebé debía nacer ese día o a más tardar el siguiente. A mi bebé aún le quedaba una semana en mi pancita, pero ya podría nacer sin problema. Ya pasábamos la semana 38. Llamé a mi pareja, él nos recogió muy rápido. La verdad, en cuanto el médico me hizo ese anuncio, empecé a sentir ese dolor de cabeza horrible. Una vez llegamos a la clínica donde atenderían mi parto, después de un rato efectivamente me dijeron que tenía preeclampsia. Llamaron a mi pareja, nos informaron que iban a inducir mi parto y si al día siguiente el bebé no había nacido, tenían que hacer una cesárea de emergencia. Ay, no, yo creo que todas las que somos mamás vamos entendiendo muchas cosas y estamos ahí como conectando la zozobra y el susto cuando esos partos se complican. Preguntamos si el papá del bebé se podía quedar porque él realizó su curso y teníamos el certificado, pero no lo dejaron estar con nosotros. Él tuvo que devolverse. Mientras tanto, yo quedarme sola ahí, esperando. No pude comer más que un caldo, que era más agua, un vaso de aromática en toda la tarde y en toda la noche porque no se sabía si se me iba a complicar. No pude dormir. Había mucho ruido de otra persona quien estaba en proceso de parto y la verdad sonaba muy feo. Amaneció y por fin logré romper fuente a eso de las 8 de la mañana. Me pusieron medicamento para que mis contracciones fueran más rápidas y a eso de las 10:30 de la mañana ya estaba incomunicada, me empezaron a dar muchas ganas de pujar. Estábamos con mi pancita, mi bebé, en la última cama. Nadie estuvo pendiente de nosotros. Pasó una señora que la verdad no sé quién era, le manifesté mis ganas de pujar, me dijo que no pujara. Ella se fue, yo no grité porque se me había metido en la cabeza que si gritaba me iban a tratar mal o no me iban a ayudar o no me iban a entender. Y la verdad sí había escuchado en la noche cómo no trataron bien a la señora que estaba al lado mío pariendo por estar gritando. Después de varias contracciones volvió a pasar otra señora. No sé si sería la misma porque del dolor y del susto no lo recuerdo y porque habían más mamás dando a luz. Ustedes que son madres también entenderán que esos dolores de parto pues no se comparan con muchas otras cosas en la vida. Esa persona que volvió a pasar me dijo que no pujara porque podía hacerle daño a mi bebé. Así que seguí esperando hasta que Diosito envió un ángel, como yo le digo, un enfermero. A él se le notaba que sí le gusta su trabajo. Había estado pendiente de mí desde el día anterior. Esa mañana él me había traído un caldito con la aromática y al verme así corrió por ayuda.
Cuando llegó con la doctora, quien atendería mi parto, me revisó y dijo, ya tiene la cabeza saliendo. Ay, Dios mío. No nos dio tiempo para llegar a la sala de parto, la que hay especial para uno tener a sus bebés. Así que ahí mismo empecé a pujar con los ánimos de la doctora, de dos enfermeras. No sé cuántas veces pujé. Solo sé que llegué al punto de sentir la desvivisión y dije que por favor me hicieran cesárea. En ese momento todo era muy nublado para mí. Pasaron segundos o minutos, no lo sé, pero la doctora le indicó a una de las enfermeras que en la siguiente contracción el bebé tenía que sí o sí salir. No sé cómo, pero volví a tener una contracción muy fuerte, me puse en la posición necesaria y pujé. Una de las enfermeras se tiró sobre mi estómago y mi bebé pudo salir. Uy, eso de que les ayudan a parir, no Uy, sé de sus pero países, yo no sé, escuchando la que historia, se pues les no hacen sé. aquí arriba y Eso te lo entiendo, me parece terrible. terrible, terrible, Pero y luego quedan moradas esas pobres mujeres. yo escuchando la historia, no sé, siento como negligencia médica, Bastante, mucha, ¿verdad? Mucha sí. negligencia médica. Yo no había parado porque quiero saber qué sigue pasando, o sea, quiero terminarles. Imagínense que el bebé salió, pero estaba morado, no lloraba y no hacía nada, ningún ruido. Ay, Dios mío, fue horrible. Lo primero que dije fue, si mi bebé salió, ¿por qué no llora? No lo escucho. La doctora me hizo un gesto de, yo no sé. Pusieron al bebé un momentico sobre mi pecho, le dije que lo amaba. Dios mío, es que estos temas, le dije que lo amaba y que Dios me lo había mandado como un regalo. En ese momento me respondió con un pequeñito chillido, pero se lo llevaron de una vez a urgencias. Yo quedé ahí en esa cama destruida, la verdad, con un dolor más que físico, un dolor inmenso en el corazón. Minutos después llegó el pediatra, el que había atendido a mi hijo. Me dijo las palabras que nunca olvidaré, Ruth. Señora, su hijo no recibió oxígeno bien por unos segundos. Tuvimos que llevarlo a la UCI neonatal de urgencias. Vamos a tenerlo en observación. Y si su situación no mejora, debemos trasladarlo a un centro de salud de más alto nivel. Además, puede que su bebé, como consecuencia de lo que le sucedió, no vea, no escuche, no camine. Es más, es posible que ni siquiera se mueva, ya que es algo neuronal y a su vez el pronóstico es incierto. Uy, pero también yo sé que los médicos están cansados y todo eso, pero también un poquito de tacto, porque, No, empatía. o sea, un O sea, poquitico de yo sé que tacto. además ven 500 bebés al día, pero es que en mi caso es mi bebé, o sea, o en tu Sí, caso es mamá primeriza, es mi hijo. un poquitico de tacto, personal de la salud, de verdad. Yo sé que están cansados, pero, uy, no. Pobrecita. Eso fue terrible para mí, Ruth. Y debido a mi condición, como yo quedé, me enviaron también a la UCI para ver si mi tensión bajaba, pero no, no fue así. Seguí mal. No podía pensar más que en mi bebé. Pasaron las horas hasta que le avisaron a mi pareja, quien gracias a Dios fue a ver al bebé antes que a mí, y ahí sí me trajo noticias. Mi bebé es hermoso, un niño que nació midiendo 50 centímetros y pesando casi 3.000 gramos. Mi pareja llegó muy contento de haber visto a su hijo, tomó sus primeras foticos. Eso sí, era muy feo y triste verlo con cables en sus pequeños piecitos y brazos. Gracias a Dios no lo entubaron en ningún momento. Mi bebé se mantuvo solo con suero por la vena durante sus primeras 24 horas, ya que era peligroso darle de mi seno, de mi leche, porque podría convulsionar o ahogarse. Así que una enfermera demasiado buena gente fue hasta la UCI por mi leche en una jeringa. Y según mi pareja, pues se lo dieron por medio de una manguera. Es que esas enfermeras, esas auxiliares de enfermería, esa gente que le pone el alma, No más que sé. un médico, más que un pediatra, más que un obstetra, o sea, esas mujeres que de verdad, de carne y hueso, más que un profesional que ha dedicado 1000 años a estudiar, tienen esa empatía de ayudar, Ese lado humano. a esas sí les mando un abrazo de verdad, gracias por Escríbanme existir. acá, porfa, si llegaron hasta acá. ¿Conocen alguna enfermera? ¿Tienen una enfermera de amiga en su familia? ¿O ustedes mismas son enfermeras auxiliares? Y si son de esas que salvan lactancias y salvan vidas, un abrazo. Bueno, esta enfermera le llevó la lechita al bebé, pues para que estuviera bien nutrido y evitar más complicaciones. Esa leche era de gran ayuda porque eran sus futuras defensas. Mi bebé nació a las 11 de la mañana y yo vine a ver y tener entre mis brazos a mi bebé hasta el día siguiente después del mediodía.
Dios mío, demasiadas horas para no estar separado de su hijo. Te digo algo, o sea, yo estaba escuchando y esperando a que dijeras pues Sí, que el bebé no no, y había nacido con con vida, ese ¿sí? pronóstico y con ese, sí, lo que le dijo el Con esa pediatra. atención y con esa atención. Yo estaba esperando que dijeras que el bebé no había nacido con vida para ponerme a llorar. Pero bueno, nació con vida. Sí. Qué alegría, pero Dios mío, tengo un mal presentimiento de esta historia. Ojalá que no, ojalá que no. Vamos por partes. Una vez ingresé a la UCI neonatal y vi a mi bebé con su papá, quien lo tenía en brazos, ahí supe que realicé la mejor elección en tomar a ese hombre como el papá de mi hijo. Mi bebé estuvo en ese lugar 8 días muy largos para nosotros, con muchos exámenes para descartar consecuencias de su asfixia. Al final de 8 días nos dieron la salida con oxígeno domiciliario y nos dijeron que a ese momento se descartaban secuelas inmediatas, pero que solo hasta después de los 5 años podríamos descartar completamente cualquier secuela. A mí me dejaron 2 días más en UCI y 4 en hospitalización. En total estuve 7 días en esa clínica. Me dieron salida un día antes que a mi hijo Ruth y fue horrible llegar a casa sin nuestro bebé. Una vez nos dieron la salida de la clínica, empezamos esta gran travesía como papás solitos, con el apoyo a lo lejos de nuestra familia. A mi bebé le suspendieron el oxígeno a los 15 días de estar en casa. Hace un mes cumplió sus 3 añitos. Bebé se salvó, mi amor. Ay, qué alegría, la verdad, qué bueno que está bien el niño, porque uy, me tenía aquí en En vilo. ascuas, me tenía en vilo. 3 añitos de los cuales no les niego que ha sido duro. Mi bebé llegó, por ejemplo, a los 10 meses y no se lograba sostener, ni para sentarse, ni sostener su cabecita. Era muy duro y muy feo tenerlo así. Pero nosotros, a pesar de todo, hemos hecho lo que nos indicaron. Fuimos a terapias y juntos los tres ya superamos la etapa de no sostenerse o no gatear o caminar. Mi bebé se demoró en esto, pero gracias a Dios hoy en día es un niño muy habilidoso. No se queda quieto, tiene carro, moto, bici, los maneja como si él ya fuera un grande. Corre, salta, baila, canta, ve súper bien, escucha súper bien. Vamos a sus controles de rutina. Antes eran cada 15 días, después cada 20, ahora cada 2 meses y ya nos dijeron que su próxima visita será en 3 meses de control. Después de que mi bebé nació, tuvimos muchas citas, exámenes, teníamos que descartar secuelas de su asfixia. Además, tuvimos 2 hospitalizaciones por bronquitis y bronquiolitis. Pero de todo lo demás que dijo ese doctor pediatra que podía pasar, pues gracias a Dios no se ha cumplido. Cuánto me gustaría que él viera a mi hijo, un guerrero de la vida, que a pesar de los tropiezos se ha logrado levantar. Por mi parte, Ruth, después de los controles posparto, supe que lo que hicieron con nosotros en muchos sentidos sí fue negligencia médica, ya que cuando solicitamos mi historia clínica, encontramos que el día que fuimos a esa clínica de urgencias, cuando tuve las contracciones falsas, ya en esos momentos sí presentaba la tensión alta y no me dijeron nada. También los médicos que posteriormente me trataron me dijeron que en mi estado y con mi preeclampsia severa como estaba, debieron desde el primer momento hacerme cesárea de emergencia, porque al parir de forma natural, como me tocó a mí pujando, como quien dice, pues mi tensión obviamente se iba a elevar más y más y más. Por eso es que somos un milagro al no desvivirnos los dos ahí cuando nos hicieron parir. Yo sí sabía que eso era negligencia médica, o sea, y le creo. Cualquier caso de negligencia médica que me cuenten, yo lo creo. Me indicaron que si quería podría empezar un proceso legal, porque también como te conté, estuve mucho tiempo sola, nadie estuvo pendiente de mí y como consecuencia, aún presento después de 3 años altas en mi tensión. Algunos dirán que la precalancia es solo en el embarazo, pero no es así. Yo tuve secuelas y quizás no pueda volver a ser mamá de nuevo. Eso me duele mucho porque siento que aún tengo mucho amor por dar y sí quería más hijos. Todos los días le demuestro a mi bebé cuánto lo amo y quiero que sepa que siempre va a tener a su mamá para cuidar de él y obvio a su papá, a quien ama y adora con todo su corazón. Mi hijo es precioso, Ruth, es súper lindo, habla más que un perdido cuando aparece y le encanta bailar y cantar. Gracias, Ruth, por contar una parte de mi historia. Quiero que me ayudes a difundir la importancia de estar más informados y saber que existen muchas enfermedades que pueden afectar el embarazo. Y también que, sí, les quede claro, aunque en Colombia es muy negligente el área de la salud, a pesar de que nos quisimos preparar para que todo esto nos saliera perfecto, pues no lo logramos. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento,
no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Hoy agradezco a Dios y a todas las personas que sí nos han ayudado en este proceso. Médicos, enfermeras, personal de la salud y familia. Que por supuesto, sí les doy las gracias a esas personas que no fueron negligentes, que estuvieron ahí, que nos ayudaron. A los que sí hacen su trabajo con gusto, lo hacen estupendo. Bueno, y a los demás sí termino yo, bella. Sean serios, ¿para qué eligen esta profesión si no van a ser un poquitico empáticos ni capaces de cuidar la vida de la mamá y la vida del bebé? A mí estas historias me llenan de rabia e impotencia. Alegría porque en este caso lo superaron y como dice Dani, no terminó en una tragedia y tú estás bien y tu bebé, un abrazo y gracias, pero por lo demás, creo que se me subió a mí la tensión, bellas. Gracias por enviar esa historia tan linda. Me alegra mucho que el bebé esté bien y que esté sano y que esté grande y que esté fuerte. Muchas gracias.